Icon Imagen Narrativa presenta El color fuera del espacio. Título original: The Color Out of Space. Al oeste de Arkham, las colinas asumen formas extrañas y existen valles con espeso bosque que ningún hacha ha tocado jamás. Hay cañadas oscuras y estrechas en las que los árboles se retuercen en formas fantásticas y por donde corren delgados arroyuelos que jamás han visto un atisbo de luz de sol. En las laderas más suaves hay granjas antiguas y construidas en piedra, con casas achaparradas y cubiertas de musgo, que rumían eternamente los secretos de la vieja Nueva Inglaterra, al sociare de grandes salientes de piedra. Pero todas están abandonadas ahora, con las anchas chimeneas combándose de forma peligrosa bajo el peso de los techos bajos y aburdillados. Los antiguos habitantes se han ido y a los forasteros no les gusta vivir ahí. Lo han intentado los franco-canadienses y los italianos y los polacos. Llegaron y se fueron. No se debe a nada que pueda ser visto o escuchado o tocado, sino a algo que se imagina. El sitio no es bueno para ejercitar la imaginación y no permite tener sueños tranquilos durante la noche. Esto debe ser lo que mantiene alejados a los forasteros, ya que el viejo Annie Pierce nunca les ha contado ninguno de sus recuerdos acerca de los días extraños. Annie, que hace muchos años que está un poco trastornado, es el único que aún vive por ahí, o que siquiera habla de los días extraños. Y se atreve a hacerlo porque su casa está cerca del campo abierto y de los transitados caminos que llevan a Arkham. Antiguamente había una carretera que iba por las colinas atravesando los valles e iba derecho a donde se encuentra el campo arrasado. Pero la gente dejó de usarla y abrió una nueva, dando un gran rodeo por el sur. Aún pueden encontrarse restos de la antigua entre las malezas que van poco a poco devolviendo la naturaleza. Y algo de ella aún quedará. Sin duda, incluso cuando la mitad de los hondanados se hunden para formar una nueva presa. Entonces talarán los bosques oscuros y el campo arrasado será entregado al sueño, cuya superficie será el espejo del cielo, océano al sol. Y los secretos de los días extraños serán secretos de las profundidades, unidos a la oculta sabiduría del viejo océano y al misterio de la tierra primogénia. Cuando viajé a las colinas y valles a supervisar el nuevo embalse, me dijeron que aquel lugar estaba maldito. Me lo dijeron en Arkham. Y dado que es una ciudad muy vieja, llena de leyendas de brujas, pensé que su malignidad se refería a algo de las abuelas que habían contado a los niños durante siglos. El nombre, Campo Arrasado, me parecía muy extraño y teatral, y me pregunté cómo habría llegado la tradición de un pueblo puritano. Luego me encontré con aquella oscura maraña de cañadas y colinas que había al oeste, y dejé de interrogarme sobre nada que no fuera su propio y antiguo misterio. Llegué de mañana, pero las sombras merodean siempre por esos lugares. Los árboles crecen en demasiada profusión y los troncos son excesivamente gruesos con respecto a cualquier bosque saludable de Nueva Inglaterra. Había un silencio total en los estrechos pasajes que se forman entre ellos, y el suelo era demasiado blando, demasiado húmedo, musgoso y estaba alfombrado por infinitos años de putrefacción. En los claros, la mayoría de los cuales estaban a lo largo de la vieja carretera, había pequeñas granjas levantadas en las laderas de las colinas, unas veces con todas las edificaciones aún en pie, otras con solo una o dos, y en ocasiones con una solitaria chimenea o un sótano que ya iba rellenándose de tierra. Sobre toda aquella escena pendía una neblina de inquietud y opresión, un toque de lo irreal y lo grotesco, como si algún elemento esencial de la perspectiva de los claroscuros hubiera sido distorsionado. Los forasteros no durasen mucho tiempo, ya que ese no era el lugar donde quedarse a dormir. Se parecía más a un pasaje de Salvador Rosa, demasiado semejante a algún prohibido grabado de un cuento de terror. Pero ni siquiera todo eso era tan malo como el campo arrasado. Descubrí lo que era en el mismo momento en el que llegué hasta ahí, al fondo de un valle espacioso,
ya que ningún nombre podría designar algo así, ni ninguna otra cosa podría cuadrar con ese nombre. Era como si el poeta que había acuñado el nombre lo hubiese hecho después de ver el lugar en concreto. Debía haber sido arrasado por el fuego, pensé, nada más verlo. Pero, ¿por qué no crecía nada en estas 2 hectáreas de gris desolación que se abrían bajo el cielo como un gran terreno comido por el ácido entre bosques y prados? La mayor parte se encontraba al norte de la antigua carretera, pero había una porción al otro lado. Sentía una extraña repugnancia a aproximarme, y solo al final lo hice, dado que me veía obligado a atravesarlo para hacer mi trabajo. No había vegetación de ninguna clase en esta ancha extensión baldía, solo un polvo o ceniza gris y fina que ningún viento parecía ser capaz de dispersar. Los árboles próximos estaban enfermos y raquíticos, y había muchos tocones muertos y troncos pudriéndose por los suelos al borde del campo. Al atravesarlo a toda prisa, vi los tambaleantes ladrillos y las piedras de una vieja chimenea y un sótano a la derecha, y la boca negra y bostezante de un pozo abandonado, cuyos estancados vapores creaban extraños espejismos al ser tocados por el espectro de la luz del sol. Incluso el bosque extenso y oscuro que ascendía más allá resultaba acogedor y contraste, y no me asomé ya más a cuenta de los espantos y rumores de la gente de Arkham. No había casa ni ruinas de ella cerca, y aún antiguamente el lugar debía haber sido solitario y remoto. Y al crepúsculo, temeroso de tener que volver a pasar por aquel luminoso pasaje, di un gran rodeo, de regreso a la ciudad, por contornearle la carretera al sur. Vagamente deseé que aparecieran unas cuantas nubes, ya que un extraño temor a los profundos vacíos de los cielos que se abrían sobre mi cabeza había infiltrado mi espíritu. Por la noche pregunté a los viejos de Arkham acerca del campo maldito y sobre lo que significaba aquella frase de días extraños, que tan evasivamente murmuraban. Sin embargo, no pude obtener ninguna respuesta satisfactoria, al no ser que todo el misterio era mucho más reciente de lo que yo había creído. No se trataba de una vieja leyenda, sino de algo que había sucedido durante la vida de aquellos con los que había estado hablando. Había tenido lugar en la década de 1880 y una familia había desaparecido o muerto. Mis informadores no podían precisar más, y dado que todos me habían instado a no prestar atención a los desvaríos del viejo Amny Pierce, fui a verlo a la mañana siguiente. Tras oír que vivía solo en una casa antigua y rumiosa en el punto en que los árboles comenzaban a espesar. Era un lugar espantosamente arcaico y que había comenzado a exudar ese débil olor miasmático que pende sobre las viviendas que han estado demasiado tiempo en pie. Solo golpeado con la persistencia para despertar al viejo, y cuando se llegó con desgastada a la puerta arrasando los pies, pude comprender que no se alegraba de mi visita. No era tal decrépito como yo había creído, pero bajaba los ojos de forma desastrada y su barba blanca lo hacían parecer muy viejo y cansado. No sabiendo cómo empezar a sonsacarle, fingí que iba por un asunto de negocios, hablando de mi supervisión y haciéndole preguntas vagas acerca del distrito. Era mucho más inteligente y educado de lo que habían hecho creer, y antes de que me diese cuenta, había comprendido más acerca del asunto que con cualquier otro de mis interlocutores de Arkham. No era como esos otros rústicos con los que había tenido que bregar en el ayace de las presas. Él no puso reparos en que me sumergiese a millas del viejo bosque y granjeros, aunque quizá fui así porque su casa no se encontraba dentro de los límites del viejo lago, pero porque todo lo que mostró fue alivio de ante la condena de que esos oscuros y antiguos valles que había vagabundeado durante toda su vida. Mejor estarían bajo las aguas, mejor de lo que había sucedido en los días extraños. Y, al llegar a este punto, su voz profunda se hizo baja, en tanto que inclinaba su cuerpo hacia adelante, y su índice derecho comenzaba a apuntar expresiva y temblorosamente. Así fue como conocí la historia, y mientras su voz divagante chirriaba y susurraba, yo me estremecía una y otra vez. A pesar de aquel día de verano, tenía que interrumpir los dislates del narrador, aunado en datos científicos que oía a los hombres de la universidad, y de los que él guardaba tan solo un desfalleciente recuerdo del oro.
o tendiendo puente entre huecos, cuando su sentido de la lógica y la continuidad se desvanecía. Cuando acabó, no me sorprendí de que estuviera un poco trastornado o que de la gente de Arkham no hablase mucho acerca de Campo Arrasado. Me apresuré a regresar antes del ocaso a Mittel, esperando que las estrellas no salieran aun cuando me encontrara en camino. Y el día siguiente volví a Boston para renunciar a mi trabajo. No podía penetrar de nuevo en ese brumoso caos de los viejos árboles y colinas o enfrentarme de nuevo con ese gris campo arrasado, donde el pozo negro bosteza muy profundo junto a los ladrillos y las piedras rumiosas. Pronto construirán la presa y todos esos arcaicos secretos estarán a salvo para siempre bajo metros de agua. Pero no creo que ni siquiera entonces me atreva a visitar de noche esos lugares, al menos no cuando las siniestras estrellas son visibles, y nada en el mundo me podrá obligar a beber el agua nueva de la ciudad de Arkham. Todo comenzó, me dijo el viejo Amni. Antes de aquello no había habido extrañas leyendas, no desde la época de caza de brujas, e incluso desde esos bosques occidentales, la mitad de temidos que este islote del Miskatonic, donde el diablo se reúne con los suyos al pie de un curioso altar de piedra, más antiguo que los indios. Esos bosques no estaban embrujados y sus fantásticos anocheceres no tenían nada de terribles. Hasta que llegaron los días extraños, entonces apareció aquella nube blanca y aquella serie de explosiones en el aire y aquella columna de humo alzándose en el valle lejos en lo profundo del bosque. Al anochecer, todo Arkham había oído hablar de la gran roca que se había caído del cielo y se había hundido en la tierra, junto al pozo de la granja de Naum Grander. Esa era la casa que se levantaba donde luego estaría el campo arrasado, y la pulcra casa de Naum Grander entre sus fértiles jardines y huertas. Había ido a la ciudad a contar a la gente de lo de la piedra y se lo había dicho de paso a Annie Pierce. Amni tenía 40 años por aquel entonces, y todos los detalles de extraños se le fijaron con una gran fuerza en la memoria. Él y su esposa habían acompañado a los 3 profesores de la Universidad de Miskatonic, que se apresuraban a acudir a la mañana siguiente, al ver el extraño visitante de desconocidos espacios estelares, y se habían preguntado por qué Naum había dicho al día anterior que era tan grande. Habían cogido, repuso Naum, el tiempo que se señalaba al gran montículo paradisco sobre la tierra reventada, así como la hierba carbonizada, cerca del antiguo pozo que había en la parte delantera de su casa. Pero los sabios le respondieron que las piedras no encogen. Su calor aún persistía de forma tenaz y, según Naum, estaba resplandeciendo débilmente durante la noche. Los profesores hicieron pruebas con un martillo de geólogo y comprobaron que era extrañamente blando. En verdad, era tan blando que podía haberse tratado de plástico, y tuvieron que dar varios golpes hasta conseguir arrancar una muestra y poder llevársela a la universidad y realizar pruebas. Lo pusieron en un viejo balde que les prestó Naum, sacado de la cocina, ya que incluso aquella pequeña porción seguía caliente. En el viaje de vuelta se detuvieron en casa de Amni a descansar y se mostraron pensativos cuando la señora Pierce le señaló que el fragmento estaba achicándose y quedando en el fondo del balde. Realmente no era muy grande, pero quizá habían cogido menos de lo que habían creído. El día siguiente todo esto ocurría en junio del 82. Los profesores regresaron presos de la agitación. Al pasar ante la casa de Amni, le dijeron que había sucedido cosas extrañas con la muestra y que se había desvanecido por completo al ser introducida en un recipiente de cristal. El recipiente se había desvanecido también, y los sabios hablaban de la extraña afinidad que mostraba la piedra hacia el silicio. Se habían comportado de una forma bastante increíble y en este bien ordenado laboratorio no reaccionó ante nada y no desprendió gases cuando la calentaron con carbón vegetal, siendo negativas las pruebas de gas de bórax y viéndose que no era volátil ante cualquier temperatura que se le pudiese aplicar, incluso que las obtenidas con el mechero oxihidrogénico. Sobre el yunque, que mostraba altamente maleable y en la oscuridad resultaba patente su luminosidad, y obstinadamente remiso a enfriarse. Pronto tuvo a toda la universidad en el estado de tremenda excitación, y cuando al calentarla mostró al estereoscopio varias brillantes distintas a cualquier conocido en el espectro normal, hubo apasionadas discusiones acerca de nuevos elementos, estrafalarias propiedades ópticas y otras materias de las que los aturdidos hombres de la ciencia suelen recurrir cuando se encuentran ante lo desconocido.
Caliente como lo estaban, lo probaron en un crisol con distintos reactivos. El agua no hizo nada. Lo mismo sucedió con el ácido hidroclorhídrico, el nítrico e incluso no hicieron más que sisiar y salpicar sobre su tórrida invulnerabilidad. Amy tenía dificultades para recordar todo eso, pero recordó algunos de los disolventes usados cuando se los mencioné en su orden habitual de aplicación. Había amoníaco y sosa cáustica, alcohol y éter hediondo, y una docena más. Pero aunque su peso disminuía rápidamente con el tiempo y el fragmento parecía ligeramente más frío, no había ningún cambio en los disolventes que pudiera indicar que habían causado el más mínimo efecto en la sustancia. Se trataba de metal, más allá de cualquier duda. Era magnético. Y tras su inmersión en disolventes ácidos, parecía haber débiles trazas de figuras de Wittgenstein, tal como se encuentra en el hierro meteórico. Cuando se hubo enfriado lo suficiente, transportaron la muestra en cristal y en un recipiente de vidrio. Dejaron las astillas sacadas del fragmento original durante las pruebas. A la mañana siguiente, tanto las astillas como el recipiente se habían desvanecido sin dejar rastro, y solo una porción quemada mostraba el lugar del recipiente de madera que habían ocupado. Todo esto se los contaron a los profesores, a Amy cuando se detuvieron a su puerta, y a él una vez más. Lo acompañó a ver el meteoro mensajero de las estrellas, aunque en esta ocasión su mujer no fue con él. Había, desde luego, disminuido de tamaño, y ni siquiera los soberbios profesores pudieron negar la verdad de lo que presenciaban. Todo en torno al menguante trozo pardo, cerca del pozo, era un espacio vacío, excepto los lugares en que la tierra había sido removida. Tenía más de 2 metros de diámetro, ahora apenas alcanzaba el 1,5 metros. Aún estaba caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad, que arrancaban con un martillo y cincel otra porción, esta vez más grande. Profundizaron más en esta ocasión, y al arrancar la masa, descubrieron que el núcleo de la cosa no era del todo homogéneo. Habían puesto al descubierto lo que parecía ser parte de un gran glóbulo de color encastado en la sustancia. Su color, del que recordaba alguna de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir, y solo por la analogía de ser llamado color, era de textura tersa, y al golpearlo demostró ser frágil y hueco a la vez. Uno de los profesores le propinó un ligero martillazo, y aquel explotó como un pequeño seco estallido. No salió nada de allí, y toda traza de glóbulo se desvaneció en un instante. Dejó un profundo hueco esférico de unos 7 centímetros, y todos pensaron que probablemente aparecerían más cuando la sustancia envolvente se disolviese. La conjetura se mostró falsa, y tras un inútil intento de encontrar glóbulos adicionales, los investigadores se marcharon. Con la nueva muestra que mostró, sin embargo, tan desconcertante en el laboratorio como la anterior. Además de ser casi plástico, mantener el calor, poseer magnetismo y ligera luminosidad, enfriarse ligeramente al ser sometida a la acción de ácidos poderosos, tener un espectro desconocido, desvanecerse en el aire y atacar a los compuestos del silicio con el resultado de mutua destrucción, no mostró ninguna cualidad identificable. Y al acabar las pruebas, los científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían clasificarla. No era de este planeta, sino una porción del gran espacio exterior, y, como tal, estaba dotada de propiedades exteriores y obedecía a leyes exteriores. Esa noche hubo una tormenta, acompañada de aparato eléctrico, y cuando los profesores regresaron a casa de Noam, el día siguiente le aguardaba una amarga decepción. La piedra magnética como era, debía poseer alguna peculiar propiedad eléctrica, ya que había atraído a los rayos, según Naum, con singular persistencia. 6 veces en una hora vio el granjero que golpeaban los relámpagos en el agujero delante de su casa, y cuando acabó la tormenta no quedaba sino una oquedad irregular junto al viejo pozo, medio cubierto por la tierra removida. Excavaron sin resultado alguno. Constataron el hecho de que se había desvanecido por completo. El fracaso fue total y no quedó sino volver al laboratorio y ensayar de nuevo con el menguante fragmento cuidadosamente guardado en un recipiente de plomo. El fragmento aún duró una semana, al cabo de la cual nada de valor se había logrado con él. Cuando se desvaneció, lo hizo sin dejar ningún rastro.
Los profesores no estuvieron seguros de que de veras hubieran visto de verdad ese críptico vestigio de los insondables espacios exteriores, ese solitario, extraño mensaje procedente de otros universos y otros dominios de materia, energía y existencia. Como es natural, los periódicos de Arkham se ocuparon a coro del incidente y enviaron reporteros para hablar con Naum Gardner y su familia. Al final, también un periódico de Boston mandó un periodista y Naum se convirtió con rapidez en una especie de celebridad local. Era un individuo flaco y cordial de unos 50 años y que vivía con su esposa y 3 hijos en la agradable granja del valle. Él y Amni se visitan el uno al otro con frecuencia y lo mismo hacía su esposa. Y Amni no tenía sino elogios para él después de todos estos años. Parecía ligeramente orgulloso de la expectación que había despertado, y su propiedad hablaban a menudo del meteorito y de las semanas que siguieron. Los meses de julio y agosto fueron cálidos, y Naum tuvo que trabajar duro en el heno en el pastizal de 4 hectáreas que poseía cruzando en el arroyo de Chapman. Su traqueteante carromato iba dejando profundas rodadas en las sombrías sendas que había entre ambos lugares. Tal labor lo fatigó más que en otros años y notó que la edad comenzaba a pasarle factura. Luego vino la época de las frutas y la cosecha. Las peras, las manzanas maduraron lentamente y Naum juraba que sus huertos fructificaban como nunca antes. La fruta crecía hasta alcanzar un tamaño desproporcionado y un lustre increíble, y no lo hacía con tal abundancia que tuvo que encargar barriles adicionales para guardar la futura cosecha. Pero con esta última llegó una dolorosa decepción, ya que en todo ese espléndido montón de engañosas delicias no había ni una sola pizca comestible. En el delicado sabor de peras y manzanas se había deslizado furtiva amargura y malignidad, puesto que incluso el más pequeño de los mordiscos provocaba un tenaz disgusto. Lo mismo ocurría con los melones y los tomates. Naum con tristeza comprendió que se había perdido toda la cosecha. Rápido, en atar cabos, declaró que el meteorito había envenenado el suelo y dio gracias a los cielos de que la mayoría de los demás cultivos estaban en terreno alto a lo largo de la carretera. El invierno llegó pronto y resultó ser muy frío. Amni vio a Naum a metros de lo habitual y observó que comenzaba a tener aspecto preocupado. El resto de su familia asimismo parecía cada vez más taciturna y comenzaban a faltar a la iglesia, así como desinteresarse en los diversos acontecimientos sociales de la zona. No pudo encontrarse a causa de su distanciamiento o melancolía, aunque todos los que vivían en la granja comenzaban a ver de vez en cuando que no se sentían muy bien y que sufrían de un vago malestar. El propio Naum dio pista más clara cuando dijo que estaba preocupado por ciertas huellas que había encontrado en la nieve. Se trataba de las habituales huellas invernales de ardillas rojas, conejos blancos y zorros, pero meditabundo granjero pretendía que había algo que no cuadraba en su forma y disposición. Nunca fue más preciso pensar que no se ajustaban a las características anatómicas ni a los hábitos de las ardillas, conejos y zorros. Amni escuchó sin gran interés todos esos comentarios, hasta una noche en que pasó por la casa de Naum con su trineo de regreso de Clark's Corner, y había lana. Un conejo cruzó corriendo la carretera y los saltos de este conejo eran mayores de lo que hubiera gustado a Amni o a su caballo. Este último, de hecho, se hubiera desbocado de no haberlo sujetado con firmeza por las riendas. De ahí en adelante, Amni prestó más atención a los cuentos de Naum y preguntó por qué los perros de Gardner parecían tan acobardados y temerosos cada mañana. Habían, pensó, casi perdido las ganas de ladrar. Pero los chicos McGregor de Meadow Hill estaban cazando marmotas y no lejos de la granja Gardner capturaron un espécimen de lo más curioso. Las proporciones de su cuerpo parecían levemente alteradas, en una forma imposible de describir, mientras que su cara había tomado una expresión nunca antes vista en alguna marmota. Los chicos se asustaron de veras y tiraron el ser, por lo que solo una grotesca historia llegó a la gente de la zona. Pero el espanto que se mostraba en los caballos cerca de la casa de Naum había comenzado a ser ya de dominio público y se convirtió en la base de toda una serie de leyendas susurradas que iban tomando rápidamente cuerpo.
La gente juraba que la nieve se fundía más rápido en torno a la casa de Nahum que en otros lugares, y a comienzos de marzo hubo una empantanada conversación en el colmado de Potter, en Clark's Corner. Stephen Rice había pasado aquella mañana junto a la granja de Garner, fijado en los cardos fétidos que surgían del barro entre los árboles al pie del camino. Nunca había visto antes nada de tal tamaño. Tenía extraños colores que no podían definirse con palabras. Sus formas eran monstruosas, y el caballo había relinchado al sentir un olor que resultó para Steven más ofensivo que cualquier otro precedente. Esa tarde varias personas acudieron a cabo, y todos estuvieron de acuerdo en que las plantas así no podían brotar en un mundo salubre. Enseguida se mencionaron los malos frutos que la última cosecha, y rápidamente corrió de boca en boca la historia de que había venenos en las tierras de Nahum. Por supuesto, este se debía al meteorito, y recordando lo extraña que había resultado esta piedra para los hombres de la universidad, algunos granjeros fueron a hablar con ellos. Estos fueron a visitar un día a Nahum, pero no siendo amigos de extraños rumores ni de folclores, se mostraron muy prudentes en sus conclusiones. Eran de verdad extrañas, pero todos los cardos fétidos eran anómalos en forma, olor y colores. Quizá algún elemento mineral de la piedra se había filtrado en el suelo, pero pronto se agotaría. Y acerca de las huellas de los caballos que se espantaban, desde luego estos no eran más que cuentos rústicos, como no podía por lo menos que causar un fenómeno como el del meteorito. No había nada para los hombres sensatos en estos chismes extravagantes, ya que los labriegos supersticios cuentan y creen en cualquier cosa. Y así, durante los días extraños, los profesores se mantuvieron desdeñantes. Solo uno de ellos, cuando tuvo que analizar 2 frascos de polvo en el transcurso de una investigación policial cerca de año y medio más tarde, recordó que el extraño color de los cardos fétidos había sido muy parecido a una de las anómalas bandas de luz mostradas por el fragmento de meteoro del espectroscopio de la universidad, y también al del frágil glóbulo encontrado dentro de la piedra de los abismos estelares. Las muestras de este análisis mostraron al principio las mismas extrañas bandas, pero más tarde perdieron tal propiedad. Los árboles reverdecieron prematuramente en torno a la casa de Nahum, y durante la noche se agitaban omniosamente a impulso del viento. El segundo hijo de Nahum, Thaddeus, un chaval de 15 años, juraba que también se movían cuando no había viento, pero ni aun los más chismosos se creían eso. Ciertamente, sin embargo, la inquietud estaba en el aire. Toda la familia Garner, aunque no buscaba ningún sonido que conscientemente pudieran definir. La escucha era, de hecho, en buena parte producto de los momentos cuando parecían perder a medidas la conciencia. Desdichadamente, tales momentos se hacían más frecuentes de día a día, hasta que conocían dicho común que algo no iba bien en la sangre de Nahum. La primera saxífraga tenía otro extraño color, no extrañamente el mismo del que los cardos fétidos, aunque sí claramente relacionado con él, al igual de desconocido para todos los que lo vieron. Nahum llevó algunas flores a Arkham y se las mostró al editor de Gazette, pero este prócer no escribió sino un artículo humorístico al respecto, en el que los oscuros temores de los campesinos eran ridiculizados con cortesía. Nahum comentó un error al hablar con Probo ciudadano sobre el tema en que grandes y sobrealimentadas mariposas se comportaban con relación a sus saxífragas. Con abril, una especie de locura pareció caer sobre la gente de la región, y comenzó ese desuso de la carretera que pasaba junto a la granja de Nahum y que llevó a su gran abandono final. La culpa era de la vegetación. Todos los árboles frutales florecieron con extraños colores. A través del pedregoso suelo del corral y en el pastizal adyacente brotó una extravagante cosecha que solo un botánico hubiera podido emparentar con la flora autóctona de la región. No se veía ni un color normal, a excepción del verde de la hierba y el follaje, pero todas las partes estaban aquellas prismáticas variedades de algún enfermizo tono primario que subyacía a todo y que carecía el lugar entre los colores conocidos de la tierra. Las disentras se tiñeron de siniestra amenaza y las sanguinarias crecieron insolentes en su granja. Amne y Luz Garner pensaron que la mayoría de los colores poseían una equivalidad familiar, y decidieron que recordaba uno de los del frágil glóbulo del meteoro.
Nahum aró y sembró los pastos de 4 hectáreas, así como las tierras altas, pero dejó baldío el terreno en torno a la casa. Sabía que sería inútil y esperaba que la extraña floración del verano sacase todo el veneno del suelo. Estaba preparado ya para cualquier contingencia y cada vez creía más que había algo ahí cerca, esperando el momento de hacerse oír. El que los vecinos se visitasen en su casa era algo que le afectaba, por supuesto, pero aún más que le afectaba a su mujer. Los chicos no encajaron mejor, ya que iban a la escuela todos los días, pero no podían por lo menos asustarse ante los rumores. Tadeusz, un chico especialmente sensible, era el que más sufría. En mayo aparecieron los insectos en la granja de Nahum y se convirtió en una pesadilla. De zumbar y arrastrarse, la mayoría de las criaturas no parecían muy normales, ni en aspecto ni en movimientos, y sus hábitos nocturnos contradecían cualquier experiencia anterior. Los Gardner comenzaron a observar durante la noche, a observar en todas direcciones, buscando algo al azar, algo que no sabían decir qué era. Fue entonces cuando tuvieron que admitir que Tadeusz tenía razón respecto de los árboles. La señora Gardner fue la siguiente que vio, pendiente de la ventana, mientras contemplaba las grandes ramas de un arce recortadas contra el cielo iluminado por la luna. Las ramas se movían sin duda alguna y no había viento. El elemento extraño se había infiltrado ya en todo lo que crecía, aunque no fue nadie de la familia de Nahum, y al cabo el que hizo el siguiente descubrimiento, la cotidianidad lo había ofuscado, y lo que ellos no fueron capaces de detectar, lo entrevió un modesto viajante de comercio de Boston que pasó una noche por ahí, ignorante de lo que se decía. Lo que luego contó en Arkham mereció un pequeño párrafo en la Gazette. Y fue así como todos los granjeros, incluido Nahum, conocieron el suceso. La noche había sido oscura y las lámparas del carro-coche eran luz de tenue. En los alrededores de una granja que todos, al leer los detalles, identificaron como la de Nahum, las tinieblas eran menos espesas. Una luminidad débil pero perceptible parecía brotar de toda la vegetación, hierba, hojas, flores por igual. Aunque en cierto momento una notoria fuente de fosforescencia pareció desplazarse furtivamente por el solar cercano al granjero. La hierba parecía no haber sido atacada en absoluto por el mal y las vacas pastaban libremente en el terreno próximo a la casa, pero a fines de mayo la leche comenzó a agriarse y entonces Nahum llevó a las vacas al terreno más alto del problema se resolvió. No mucho después el cambio en hierba y hojas comenzó a hacerse visible. Todo el verdor iba tornándose en gris y desarrollando una muy singular fragilidad. Amni era ahora la única persona que visitaba el lugar, y sus apariciones iban espaciándose cada vez más. Cuando la escuela cerró, los Gardner se encontraban virtualmente aislados del mundo, y a veces dejaban que Amni hiciese sus recados en la ciudad. Sus facultades físicas y mentales estaban mermando de una forma sorprendente, y nadie se sorprendió cuando corrieron rumores acerca de que la señora Gardner se había vuelto loca. Eso fue en junio, más o menos en el aniversario de la caída del meteorito, y la pobre mujer hablaba a gritos sobre cosas en el aire que no podía describir. En sus divagaciones no empleaba un nombre concreto, sino exclusivamente verbos y pronombres. Cosas que se movían y caminaban y alentaban. Oídos alterados por vibraciones que no eran exactamente sonidos le estaban quitando algo, le estaban vaciando de algo. Algo que no debía existir estaba tomando posesión de ella. Totalmente quieto durante la noche, los muros y ventanas se movían. Nahum no la envió al manicomio del condado, sino que decidió dejarla vagar por los alrededores de la casa, al menos mientras fuese inofensiva, tanto para ella como para los demás. Cuando los chicos la cogieron miedo y Tadeusz estuvo a punto de desmayarse debido a la forma en que lo miraba, decidió encerrarla en el ático. En julio había dejado de hablar, andaba a gatas, y antes de que acabase el mes, Nahum tuvo que descabellarla. Sensación de que brillaba ligeramente en la oscuridad, tal como ahora sucedía sin duda alguna con la vegetación. Los caballos habían huido poco antes de todo eso. Algo los había despertado en plena noche y sus relinchos coceos en el establo fueron terribles. No había nada que pudiera hacerse para calmarlos. Y cuando Nahum abrió la puerta del establo, todos huyeron como ciervos espantados.
Se necesitó una semana para encontrar a los 4 y cuando lo lograron descubrieron que se habían vuelto inútiles e indomables. Algo había trastornado sus cerebros y hubo que pegarles el tiro de gracia. Nahum pidió prestado un caballo a Amni para transportar el heno, pero pudo comprobar que no quería ni acercarse al granero. Se plantó, rehusó y relinchó, y al cabo Nahum no pudo hacer otra cosa que dejarlo en el patio, mientras los hombres empleaban su propia fuerza para empujar el pesado carro hasta la proximidad del henar antes de descargarlo. Mientras tanto, la vegetación estaba tornándose gris y quebradiza. Aún las flores, cuyos tonos eran extraños, estaban agrisados ahora, y los frutos se volvían grises y enanos e insípidos. Los asteres y las varas de oro florecían grises y deformes, y las rosas, rascamoños y malvas locas del solar delantero eran un espectáculo tan blasfemo que el hijo mayor de Nahum, Cenas, las cortó. Los insectos extrañamente hinchados murieron por esa época, e incluso las abejas habían abandonado sus colmenas para refugiarse en los bosques. Hacia septiembre toda la vegetación estaba deshaciéndose con rapidez, convertida en polvo gris, y Nahum tenía que los árboles muriesen antes de sacar todo el veneno del suelo. Su esposa caía ahora en accesos de terribles gritos, y él y los chicos estaban en un estado de constante tensión nerviosa. Rehuían ahora a la gente, y cuando la escuela abrió no acudió ninguno de los chicos, pero fue Anmi en una de sus raras visitas quien descubrió que el agua del pozo no era buena. Tenía un maligno regusto que no era exactamente repugnante ni salado, y Anmi insistió a su amigo abrir un nuevo pozo en un terreno más alto y usarlo hasta que el terreno estuviese saneado. Nahum, no obstante, ignoró el aviso, ya que por esa época comenzaba a estar acostumbrado a las cosas extrañas y desagradables. Él y los chicos continuaron usando el veneno, contaminando, bebiendo de él de la misma forma desganada y mecánica con la que comían su escasa y mal cocinada pintaza, o se realizaban sus ingratos, monótonos quehaceres a lo largo de un día sin sentido. Había un punto de necia resignación en que todos ellos, como si estuviesen a medias, atrapados en otro mundo, entre hileras de indescriptibles guardianes que los guiasen hacia la condenación segura de toda la familia. Tadeusz enloqueció en septiembre, después que una visita al pozo. Había ido con un gran balde y regresó con las manos vacías, gritando y agitando con los brazos, cayendo a veces en necias risotadas o hablando en susurros acerca de los colores que se mueven ahí abajo. 2 de la familia se habían vuelto locos de remate, pero Nahum hizo de tripas corazón. Dejó suelto al chico alrededor de una semana hasta que comenzó a dar traspiés y a lastimarse, y entonces lo encerró en una habitación del ático enfrente de la de su madre. La manera en que se gritaban el uno al otro desde sus puertas cerradas resultaba de lo más terrible, especialmente para el pequeño Merwin, que imaginaba que estaban hablando en algún terrible lenguaje que no pertenecía a esta tierra. Merwin se estaba volviendo espantosamente imaginativo, y su desasosiego era aún mayor tras el encierro del hermano que había sido su mejor compañero de juegos. Casi por esa época comenzó la mortalidad entre los animales. Las aves de corral se volvieron grises y murieron muy rápido, y su carne, cuando intentaban prepararla, resultaba seca y hedionda. Los cerdos se engordaron de forma enorme, y luego de repente comenzaron a experimentar desagradables cambios que nadie podía explicar. Su carne era, por supuesto, inutilizable, y Nahum creía enloquecer. Ningún veterinario rural se acercó a su granja, y el de la ciudad, llegado de Arkham, se encontraba completamente desorientado. Los cochinos comenzaron a volverse grises y a caerse en pedazos antes de morir, y sus ojos y morros presentaban singulares alteraciones. No había explicación posible, ya que nunca habían sido alimentados con vegetación contaminada. Luego algo le sucedió a las vacas. Ciertas partes o incluso todo el cuerpo encogía o se comprimía de forma misteriosa.
Los atroces colapsos y desintegraciones eran algo común en los últimos estadios, y la muerte era siempre el resultado final. Agrizaban y se volvían frágiles, tal como había ocurrido con los cerdos. No podía tratarse de veneno. Todos los casos tuvieron lugar en establos cerrados e intactos. Ninguna mordedura de seres salvajes podría haber inoculado un virus, porque ¿qué bestia viviente puede atravesar obstáculos sólidos? Debía tratarse de una enfermedad natural, aunque estaba más allá de cualquier especulación que enfermedad podía producir tales síntomas. Cuando llegó la época de la cosecha, no querían ningún animal vivo en la granja, ya que el ganado y las aves habían muerto y los perros se habían escapado. Esos perros, 3 en total, se habían esfumado una noche y nunca más se supo de ellos. Los 5 gatos se habían marchado algunos días antes, pero eso apenas se había notado, ya que ahora no parecía haber ratones y solo la señora Gardner había sentido algún cariño hacia los graciosos felinos. El 19 de octubre, Nahum fue a casa de Amni con noticias espantosas. El pobre Thaddeus había muerto en la habitación del ático, y lo había hecho de forma inenarrable. Nahum había cavado una tumba en el cementerio familiar tras la granja, y allá había dado sepultura a lo que encontró. Su muerte no podía deberse a nada del exterior, ya que la pequeña ventana de barrotes y la puerta estaban intactas, y lo ocurrido se parecía mucho a lo que había pasado en los pesebres. Amni y su esposa consolaron como pudieron al afligido visitante, aunque no podían evitar estremecerse. Un terror agudo parecía rondar a los Gardner y a todo lo que tocaban, y la sola presencia de uno en la casa era un soplo de dominios que no pueden ni deber ser descritos. Amni acompañó a Nahum a su casa con la mayor de las prevenciones e hizo cuanto pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Merwin. Cenas no necesitaba que lo calmasen. Había acabado por no hacer nada, aparte de mirar fijamente al espacio y obedecer órdenes de su padre. Y Amni pensó que su destino era sumamente misericordioso. A cada momento los gritos de Merwin recibían una apagada réplica desde el ático, y en respuesta a una mirada inquisitiva, Nahum dijo que su esposa estaba cada vez más débil. Al llegar la noche, Amni se las ingenió para marcharse, ya que ni siquiera la amistad podía hacerle quedarse en aquel lugar, donde la vegetación comenzaba a resplandecer tenuemente y los árboles podían o no moverse sin la ayuda del viento. Fue una verdadera suerte que Amni no fuese más fantasioso. Aún así, su mente quedó ligeramente tocada para siempre. Pero de haber sido capaz de atar los cabos y reflexionar sobre todos los portentos que ocurrían a su alrededor, se hubiera vuelto total e inevitablemente loco. Al ocaso se apresuró a volver a casa con los gritos de la loca y el chico histérico replicando horriblemente en sus oídos. 3 días más tarde, Nahum irrumpió en la cocina de Amni a primera hora de la mañana, y en ausencia del dueño, tartamudeó una vez más en una desesperada historia, mientras la señora Pierce escuchaba paralizada de espanto. En esta ocasión se trataba del pequeño Merwin. Había desaparecido, había salido ya tarde con una linterna y un balde en busca de agua, y ya no había regresado. Había ido perdiendo la cabeza en los últimos días y apenas sabía lo que hacía. Gritaba todo el tiempo. Había habido un grito frenético en el patio, pero antes de que su padre hubiera podido llegar a la puerta, el chico ya había desaparecido. No se veía la luz de su linterna y no había rastro suyo. Al principio Nahum pensó que también habían desaparecido la lámpara y él. Eso era todo. El estado de Nahum era indescriptible. La señora Pierce estaba aturdida. Cuando volvió a casa y escuchó el relato, no supo qué pensar. Merwin se había esfumado y no tenía sentido contárselo a la gente de la vecindad, que ella rehuía cuando tenía alguna relación con los Gardner. No tenía sentido tampoco contárselo a la gente de la ciudad de Arkham, que se burlaba de todo. Tad se había ido y ahora Marnie se había ido. Algo reptaba y reptaba,
y esperaba en la ocasión de ser visto y sentido y escuchado. Nahum pronto se iría y esperaba que Amni velase por su esposa y Senat si es que le sobrevivían. Debía haber un propósito para todo aquello, aunque no podía imaginar cuál, ya que siempre se había mantenido en los caminos del Señor que él supiera. Durante unas 2 semanas, Amni no vio a Nahum y, de lo que le pudiera haber sucedido, venció sus miedos e hizo una visita al hogar de los Gardner. No salía humo de la gran chimenea y por un momento el visitante se temió lo peor. El aspecto de la granja era estremecedor, gris, hierba marchita y hojas por el suelo, enredaderas desmoronándose quebradizas desde los viejos muros, buhardillas y grandes árboles pelados garreando al cielo gris de noviembre con una estudiada malevolencia que Amni tuvo la impresión de que se debía a algún sutil cambio en la inclinación de las ramas, pero después de todo Nahum estaba vivo. Se encontraba débil y yacía en un diván en la cocina de bajo techo, pero estaba completamente consciente y capaz de dar órdenes simples a Senat. La habitación estaba helada y cuando Amni se estremecía visiblemente, el anfitrión espetó roncamente a Senat para que fuese a pos de más leña. En efecto, se necesitaba madera con urgencia, ya que la cavernosa chimenea estaba apagada y vacía, solo lleno por una nube de hollín que danzaba en el viento helado que entraba por el tiro. Entonces Nahum le preguntó si la leña extra le hacía sentir más cómodo, y Amni comprendió lo que sucedía. La cuerda se había roto por fin. La mente del infortunado granjero estaba ya a prueba de más tristezas. Preguntando con tacto, Amni no pudo sacarle nada claro acerca del desaparecido Senat. En el pozo vive el pozo, fue todo lo que el trastornado padre llegó a decir. Entonces de repente al visitante se le vino a la cabeza a la esposa loca y cambió el sentido de sus preguntas. ¿Navi? ¿Por qué? ¿Pero si está aquí? Fue la sorprendida respuesta del pobre Nahum. Enseguida vio a Amni que tenía que buscarla solo, dejando al inerme balbuciente en el diván. Cogió las llaves del clavo junto a la puerta antes de subir por las crujientes escaleras hacia el ático. Estaba cerrado y maloliente y no podía escucharse ningún sonido por ninguna parte. De las 4 puertas visibles, solo una estaba cerrada, y en esta probó varias llaves del ático. La tercera resultó ser la buena, y tras algún forcejeo, Amni consiguió abrir la pequeña puerta blanca. Estaba bastante oscuro adentro, ya que la ventana era pequeña y se encontraba medio tapada por toscos barrotes de madera. Amni no pudo distinguir nada en el suelo de tablazón. El hedor era insoportable, y antes de seguir tuvo que retroceder a la otra habitación y volver con los pulmones llenos de aire respirable. Cuando entró y vio algo oscuro en la esquina, y tras exclamarlo más de cerca, no pudo evitar gritar sin contemplaciones. Mientras chillaba, le pareció que una nube pasajera había eclipsado la luz en la ventana, y un segundo más tarde sintió como si le hubiese rozado una odiosa corriente de vapor. Extraños colores danzaron ante sus ojos, y de no haber estado aturdido por el horror, hubiera recordado aquel glóbulo del meteoro que el martillo del geólogo hizo estallar, y así como la malsana vegetación que había brotado en primavera. Así pues, su situación pensó solo en la blasfema monstruosidad que tenía delante, y que demasiado a las claras había comprendido el indescriptible destino del joven Thaddeus y el ganado. Pero lo más espantoso de ese horror era que se movía muy lenta y perceptiblemente, aunque se estuviera desmoronando. Amni no me dio más detalles de lo que sucedió, pero el ser de la esquina ya no reaparece en la historia como algo que se mueva. Hay cosas que no deben mencionarse, y lo que se ha llevado por la humanidad es, y a veces es juzgado con crueldad por la ley. Entendí que no había dejado nada de moverse en esa habitación en el ático,
y que al hacerlo había sido un acto lo suficientemente monstruoso como para condenar a cualquier ser consciente al tormento eterno. Cualquiera que no fuese un estólido granjero había flaqueado o enloquecido, pero Amni pasó dueño de sí mismo a través de esa puerta baja y encerró el secreto maldito a sus espaldas. Había que ocuparse ahora de Nahum, y había que alimentarlo y atenderlo y llevarlo a algún lugar donde pudieran cuidar de él. Al comenzar a bajar las escaleras, Amni escuchó un golpe detrás de él. Incluso creyó oír un grito repentinamente sofocado y recordó nerviosamente el vigoroso vapor que le había rozado en esa espantosa habitación de arriba. ¿Qué presencia había despertado su irrupción y su grito? Deteniéndose presa de algún temor indefinible, escuchó nuevos sonidos a sus espaldas. Sin duda, era como si algo se aterrase con pesadez y había un sonido pegajoso y aún más detestable, como producto de alguna diabólica y sucia especie de con su capacidad de asociar agudizada hasta cortas fervibles, pensó por alguna razón en lo que había visto arriba. Dios, ¿qué fantasmal mundo de ensueño era este en el que se había metido? No se atrevió a avanzar ni a retroceder, sino que se quedó ahí, temblando en la curva negra de aquellas escaleras, encajonadas. Cada retazo de la escena ardía en su cerebro. Los sonidos, la sensación de terrible espera, la oscuridad, lo inclinado de los angostos peldaños y, por los cielos, la débil pero inconfundible luminosidad de todo el maderamen visible, peldaños, costados, travesaños, vistos y vigas. Entonces se desató el frenético relincho del caballo de Amni en el exterior, seguido el acto de un sonido de cascos que se hablaban de una fuga frenética, y enseguida el caballo y coche salieron del alcance del oído, dejando a su espantado dueño en las oscuras escaleras, especulando sobre lo que lo habría ahuyentado. Pero eso no fue todo. Hubo otro sonido allá afuera, una especie de chapuzón. Agua. Tenía que haber sido en el pozo. Había dejado a Héroe cerca de él sin atar, y una rueda del carrocoche debe haber rozado el borde golpeando una piedra. Mientras tanto, la pálida fosforescencia, resplandecencia en ese merdamen destapadamente antiguo. Dios, qué vieja era esa casa. La mayor parte de ella databa de antes de 1670, y el tejado aburdellado no era posterior a 1730. Luego sonó con claridad un débil rasguñar en el suelo, escaleras abajo, y Amni empuñó con fuera un pesado garrote que había cogido en el ático por algún motivo. Tranquilizándose poco a poco, acabó con su descenso y se dirigió con audacia a la cocina, pero no contempló el trayecto, ya que vio que lo que buscaba no estaba ya ahí. Había salido a encontrarse con él y en cierta forma aún estaba vivo. Amni no pudo decir que había llegado retado o lo había arrastrado una fuerza exterior, pero la muerte ya se cemía sobre él. Todo había sucedido una última media hora, pero el colapso, el agrizar, la desintegración estaban ya muy avanzados. Había una horrible fragilidad y estaban cayendo fragmentos secos. Amni no lo tocó, sino que contempló horrorizado la distorsionada parodia que había sido un rostro. ¿Qué es lo que ha sucedido, Nahum? ¿Qué ha sucedido?, susurró. Los labios hinchados y apretados apenas fueron capaces de chasquear una postre respuesta. Nada. El color quema, frío y caliente, pero quema. Vive en el pozo. Lo he visto. Una especie de humo, igual que las flores de primavera pasada. El pozo brilla de noche. Tad y Merny, cenas, todo vive, chupando la vida de todo en esa piedra.
tiene que haber venido en la piedra, contaminando todo el lugar. No sé qué quiere. Esa cosa redonda que los profesores de la universidad sacaron de la piedra, la rompieron, era el mismo color, el mismo, como las flores y las plantas. Tenía que haber más de ellas. Semillas, semillas, crecieron. Las vi por primera vez esta semana. Debió hacerse más fuerte gracias a cenas. Y era un chico fuerte, lleno de vida. Te hace perder la cabeza. Luego se apodera de ti. Te quema. El agua del pozo. Tenía razón. Maldita agua. Cenas nunca volvió del pozo. No puedes volver. Te arrastras, ¿sabes? Lo que está pasando, pero no puedes hacer nada. Me di cuenta cuando se apoderó de Cenas. ¿Dónde está Navi? ¿Amni? Mi cabeza no está muy bien. No sé cuánto hace que le dé de comer. La cogerá también si no tenemos cuidado. Un color. Su cara se vuelve a veces de ese color. De noche. Quema. Chupa. Llegó de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Tenía razón. Andante. Con ojo, Amni. Quiere más. Chupa la vida. Pero eso no fue todo. Quien hablaba no pudo hacerlo más, ya que se desmoronó por completo. Amni echó un mantel de cuadros rojos sobre lo que había quedado y salió tambaleándose por la puerta trasera. Subió por la cuesta a las 40 hectáreas de pastos, fue dando traspiés de vuelta a casa por la carretera norte y los bosques. No pasó junto al pozo que allí había hundido su caballo. Lo había mirado desde la ventana y comprobó que ninguna piedra había caído del borde. Así que el bamboleante carricoche no había desprendido nada. El chapoteo se debe a alguna otra cosa. Algo que había regresado al pozo tras hacer lo que había hecho con el pobre Nahum. Cuando Amni llegó a casa, el caballo y carricoche habían llegado antes que él, sumiendo a su esposa en un estado de ansiedad. Tranquilizándola sin mayores explicaciones, partió de inmediato hacia Arkham y notificó a las autoridades que la familia Gardner había desaparecido. No entró en detalles, sino que tan solo habló de las muertes de Nahum y Navi, ya que la de Thaddeus ya era sabida, y mencionó que la causa parecía ser la misma y extraña enfermedad que había matado al ganado. También informó de que Merwin y Cenas habían desaparecido. Tuvo que responder muchas preguntas en comisaría y al cabo conmitaron a Amni a llevar 3 policías a la granja Gardner, así como al juez de guardia, al forense, al veterinario y al que había tratado los animales enfermos. Hizo en contra de su voluntad, ya que estaba avanzando la tarde y venía caída la noche en aquel lugar maldito, pero algún alivio había en tener tanta gente al lado. Los 6 hombres fueron en carruaje siguiendo al carricoche de Amni y llegaron a la pesada granja sobre las 4 de la tarde. Habituados como están los policías a grotescas experiencias, ni uno dejó de conmoverse ante lo que encontraron, tanto en el ático como bajo el mantel de cuadros. En el suelo de la planta baja, el aspecto de toda la granja con su gris desolación era de por sí bastante terrible. Pero aquellos 2 objetos reptantes estaban más allá de cualquier límite. Nadie pudo contemplarlos durante mucho tiempo, y el forense admitió que había muy poco que examinar. Había que analizar algunas muestras, por supuesto, pero que pusieron manos a la obra para obtenerlas. Y de ahí tuvo lugar un desconcertante epílogo, ocurrido en el laboratorio de la universidad, a donde mandaron al final los 2 frascos de polvo al espectroscopio. Ambas muestras daban un espectro desconocido en el que muchas de las bandas extrañas eran precisamente aquellas que el extraño meteoro había mostrado en el año anterior. La propiedad de emitir ese espectro se desvaneció al cabo de un mes,
y el polvo quedó reducido a algo que era en su mayor parte carbonatos y fosfatos alcalinos. Amni, de haber soñado que aquellos hombres pensaban hacer algo allí y ahora nunca les hubiera mencionado el pozo, se acercaba la puesta del sol y él estaba ansioso por marcharse. Pero no pudo mirar nerviosamente al brocal pétreo en toda su extensión y a preguntas de un detective admitió que Nahum había temido de algo ahí abajo, tanto que nunca había pensado en inspeccionarlo en busca de Merwin o Cenas. Tras esto no quedó otra cosa sino que vaciar y explorar de inmediato el pozo, por lo que a mí hubo que esperar tembloroso mientras sabían balde tras balde de agua fétida y la arrojaban en el resumante suelo. Los hombres arrugaban con disgusto la nariz al olor del fluido y al final se taparon las narices para protegerse del hedor. No fue un trabajo tan largo como habían pensado, ya que el nivel del agua estaba extraordinariamente bajo. No es necesario entrar en detalles acerca de lo que encontraron. Merwin y Cenas estaban ahí, al menos en parte. Aunque los restos eran sobre todo óseos, había también un ciervo pequeño y un gran perro, y en igual estado cierto número de huesos pertenecientes a animales más pequeños. El cieno y el barro del fondo parecían inexplicablemente porosos y burbujeantes, y un hombre que bajó por los asideros con una larga pétriga descubrió que podía hundir punta de madera a cualquier profundidad en aquel barro sin toparse con ningún obstáculo sólido. Habría llegado el ocaso, así que sacaron lámparas de la casa y luego, cuando quedó patente no iban a sacar nada más del pozo, fueron todos adentro y a discutir en el antiguo salón mientras la luz intermitente de una media luna espectral cesaba débiles los juegos en la gris desolación de fuera. Los hombres estaban totalmente desconcertados ante ese caso y no podían explicar un nexo de unión convincente entre las extrañas condiciones vegetales y la desconocida dolencia que había atacado a ganado y humanos, y las inexplicables muertes de Merwin y Cenas en el pozo contaminado. Habían oído las habladurías locales siempre, es cierto, pero no podían creer que allí hubiera sucedido nada contrario a la naturaleza. Sin duda el meteoro había envenenado el suelo, pero la enfermedad sufrida por personas y animales que no habían comido nada crecido en el suelo ya era otro asunto. ¿Se trataba del agua del pozo? Muy posiblemente. Sería una buena idea analizarla, pero qué peculiar locura podría haber empujado a los dos chicos a saltar al pozo. Sus acciones habían sido tan similares, y los restos mostraban que ambos habían sufrido la gris muerte frágil, por lo que todo estaba tan gris y quebradizo. Fue el juez de instrucción sentado cerca en la ventana que daba al solar delantero quien primero se percató del resplandor en torno al pozo. Ya era noche, cerrada, y todos aquellos horrendos terrenos parecían iluminados por algo más que los irregulares rayos de la luna, pero ese nuevo brillo era algo definido y distinto. Parecía brotar del pozo negro como el débil rayo de un proyector, provocando turbios reflejos en los pequeños charcos, producto del baldeo de agua. Era de un color muy extraño, y mientras los hombres se agolpaban junto a la ventana, Amni sufrió un violento sobresalto, porque ese extraño rayo de miasma fantasmal no solo era de un color desconocido. Había visto ese color antes y tuvo miedo de pensar cuál podía ser su significado. Lo había visto en el desagradable glóbulo quebradizo en aquel meteorito hacía 2 veranos, y lo había visto también en la loca vegetación primaveral, y había creído verlo por un instante esa misma mañana, recordado contra una pequeña ventana entrerrejada en esa terrible habitación del ático donde habían tenido lugar sucesos indescriptibles. Relampagueó por ahí por un instante y una corriente pringorosa y horrible de vapor le había rozado al pasar, y luego el pobre Nahum había sido capturado por algo de ese color. Se lo había dicho, al final, dicho que era como el glóbulo y las plantas. Luego había tenido lugar la retirada al patio delantero y el chapuzón en el pozo, y ahora ese mismo pozo estaba vomitado a la noche en el pálido e insidioso rayo del mismo color demoníaco.
Debe atribuirse al estado de alerta de la mente de Amni y el hecho de que reparase aún en ese tenso instante en un asunto que resulta del mayor interés científico. No pudo por menos que preguntarse por sus adentros cómo era posible que obtuviera la misma impresión que un vapor entrevisto a plena luz del día, a través de una ventana que se abría al cielo matutino y de una exhalación nocturna vista como una bruma fosforescente contra el negro y arrasado pasaje. No estaba bien, era contra natura, y no pudo evitar pensar en aquellas terribles palabras finales de su amigo condenado. Llegó de algún lugar donde las cosas no son como aquí, uno de los profesores dijo. Los 3 caballos del exterior, amarrados a un par de arbolillos marchitos junto a la carretera, relinchaban y paifaban con frenesí. El cochero de la policía salió a la puerta para ver si podía hacer algo, pero Amni le puso una mano temblorosa sobre el hombro. «No salga», susurró. «En todo esto hay algo que desconocemos. Nahum dijo que algo vivía en el pozo y que le chupa la vida a la gente. Dijo que era algo nacido de una bola redonda, igual que una de las que vimos en el meteorito que cayó en el junio del año pasado. Chupa y quema, decía. Y tan solo una nube de color, como esa luz que está ahí fuera ahora. Apenas podemos verla y decir que puede ser. Nahum creía que se alimenta de todo lo que tiene vida y se hace fuerte a cada momento que pasa. Dijo que la había visto durante la última semana. Debe ser algo que vino del cielo, como dicen los hombres de la universidad que hizo el meteoro. Por lo que la forma y cómo actúa, desde luego, no pertenece a este mundo de Dios, es algo de más allá». Por tanto, los hombres se detuvieron indecisos mientras la luz del pozo aumentaba y los caballos amarrados pifiaban y relinchaban con creciente frenesí. Fue en verdad un momento espantoso, con terror en el interior de esta casa antigua y maldita. 4 monstruosos despojos, 2 de la casa y 2 del pozo, en la leña de detrás, y esa haz de iridiscencia que desconocía impía, que surgía de las fangosas profundidades, que en la parte delantera Amni había detenido el ímpetu del cochero, olvidando que se había salido ileso del roce pegajoso de aquel vapor coloreado en la habitación del ático. Pero quizá obró de la forma adecuada. Nadie puede estar seguro de qué acechaba en la noche. Y aunque la blasfemia del espacio nunca había dañado a un humano con una mente cuerda, no se puede prever qué podía haber hecho en aquel instante. Con una fuerza cada vez mayor, el propósito especialmente definido que pronto iba a mostrar bajo ese cielo medio cubierto e iluminado por la luz de la luna. Entonces, uno de los detectives estacionó junto a la ventana, lanzó un grito breve y agudo. Los otros 2 se volvieron hacia él. Y luego siguieron rápidamente su mirada hasta el punto donde el perezoso vagar de sus ojos ya se había detenido de repente. No hubo necesidad de palabras. Lo que había sido tan discutido por los chismosos locales ya no era. Y lo era porque si en algo coincidieron más tarde todos los hombres de aquel grupo en afirmar que nunca se hable en Arkham de días extraños. Es necesario aclarar que no había viento a esa hora de la tarde. Se levantarían mucho después. En esos momentos no había ni un soplo. Incluso los tallos secos de la mostaza tardía y grises destrozados y flecos de la capota del carruaje colgaban inertes. Y, sin embargo, en medio de esa tensa y desangelada calma, las altas ramas desnudas de todos los árboles del patio se estaban moviendo. Se agitaban, mórbida y espasmódicamente, teniéndose como epiléptica y convulsiva locura hacia las nubes iluminadas por la luna, rasguñado y potente en el venenoso aire como sacudidos mediante de alguna extraña e incorpórea conexión, por subterráneos horrores que se retorciesen y forjasen bajo sus negras raíces. Ningún hombre respiró durante algunos segundos. Luego, una nube aún más oscura pasó ante la luna, y las siluetadas ramas convulsas desaparecieron durante unos momentos. Entonces hubo un grito unánime.
apagado por el terror, pero ronco casi idéntico en todas las gargantas, porque el terror no se había desvanecido de las siluetas. Y, en un espantoso instante de más profunda oscuridad, los observadores vieron, retorciéndose en lo más alto de las copas de los árboles, 1,000,000 de pequeños puntos de débiles e impías radiaciones que brotaban de cada rama como fuegos de San Telmo, o como las llamas que descendieron sobre la cabeza de los apóstoles en Pentecostés. Era una monstruosa constelación de luz antinatural, como un nutrido grupo de luciérnagas ahitas de cadáveres danzando infernales zarzadas sobre un pantano maldito, y sus colores eran los mismos que aquel indescriptible invasor que Amni había llegado a reconocer y temer. A cada momento, el haz de fosforescencia del pozo iba haciéndose más y más brillante, llenando las mentes de los hombres ahí reunidos con una sensación de condena que sobrepasa cualquier imagen que en sus mentes conscientes pudiera hacerse. La luz ya no brillaba, se derramaba, y mientras la informe corriente de indefinible color salía del pozo, parecía fluir directamente hacia el cielo. El veterinario, estremeciéndose, fue hacia la puerta delantera para echar pesada tranca. Amni no temblaba menos y tuvo que apuntar con el dedo, ya que no podía controlar la voz cuando quiso mostrar a los otros la creciente luminosidad de los árboles. El relinchar y la agitación de los caballos era ahora espantoso, pero ninguno del grupo se hallaban en la vieja casa. Hubiera aventurado a salir al exterior por nada del mundo. A cada momento aumentaba el resplandor de los árboles, mientras que las agitadas ramas parecían ponerse cada vez más verticales. La madera del brocal del pozo estaba brillando también ahora, y en ese instante un policía indicó mudamente en dirección a algunos establos colmenares de madera que se hallaban cerca del muro de piedra del oeste. Comenzaban a brillar también, aunque los vehículos de los visitantes parecían inmunes de momento. Entonces estalló una salvaje conmoción y un resonar de cascos a lo largo de la carretera. Cuando Amni apagó su lámpara para ver mejor, vieron que el par de frenéticos rusios había roto el arbolillo que estaban amarrados y huían arrastrando el carruaje. La impresión sirvió para desatar las lenguas y hubo un intercambio de turbados susurros. Se difunde por todo el material orgánico que tiene a su alrededor, vistió el forense. Nadie respondió nada, pero el hombre que había bajado al pozo insinuó que su larga pétriga podía haber removido algo intangible. Era espantoso, añadió. No había fondo, solo fango y burbujas, y en el sentimiento de que algo estaba acechando debajo. El caballo de Amni aún pifaba y relinchaba agónicamente afuera de la carretera, y casi ahogó la voz temblorosa, débil de su propietario, mientras éste mustiaba sus reflexiones previas. Salió de la piedra, creció ahí abajo, coge todo lo que está vivo, se alimenta de ellos, cuerpo y mente. Tad y Merny, Cenas y Navi. Nahum fue el último. Todos ellos bebieron el agua. Se hizo fuerte a su costa. Ha llegado de más allá, de donde las cosas no son como aquí. Ahora vuelve a casa. En ese instante, mientras la columna de color desconocido se hacía de repente más fuerte, comenzaba a entretejerse en fantásticas sugerencias de forma que más tarde cada espectador describió como de una forma distinta. Llegó, precedente del pozo, héroe, que seguía amarrado a un sonido como ningún hombre había oído antes. Todos en esta baja sala de estar se taparon los oídos, y Amni se apartó de la ventana lleno de horror y náusea. Las palabras no pueden describirlo. Cuando Amni miró de nuevo, la pobre bestia yacía acurrucada e inerte en el suelo a la luz de la luna, entre las astilladas varas de la caleza. Ese fue el final de Héroe, hasta que le enterraron al día siguiente, pero en aquel instante no había lugar para duelos, ya que casi en ese mismo momento
Un detective llamó silenciosamente su atención acerca de algo terrible que ocurría en la misma habitación. En su ausencia de luz, se veía que una débil fosforescencia había comenzado a extenderse por todo el cuarto. Resplandecencia en el suelo de tablazón y en la alfombra y raída, y relucía en los marcos de las ventanas. Iba arriba y abajo por las vistas de las esquinas. Fulgraba en torno a los estantes y la repisa chimeneaba e infectaba las mismas puertas y los muebles. A cada minuto que pasaba se hacía más fuerte, y al final quedó muy claro que los seres vivos saludables debían huir a casa. Annie los llevó a la puerta trasera y el camino a través de los campos que conducía al prado de los 40 hectáreas. Anduvieron tambaleándose como en un sueño y no se atrevieron a voltear la mirada, que estuvieron ya lejos en la tierra alta. Daban gracias por la existencia de este camino para no tener que pasar por la vía delantera junto a ese pozo. Ya era bastante malo atravesar entre los resplandecientes graneros y cobertizos aquellos luminosos árboles frutales con ese aspecto nudoso y demoníaco. Pero daban gracias a los cielos que las ramas contorsionantes buscando a las alturas la luna desapareció tras nubes negras cuando se cruzaron el tosco puente sobre el arroyo Chapman, y desde ahí fueron andando a ciegas hasta llegar al campo abierto. Hacia atrás, al valle y a la lejana granja de Garner al fondo, obtuvieron una temible visión. Toda la granja brillaba con el odioso color desconocido. Árboles, edificios e incluso la hierba y la maleza que no había adquirido totalmente de aspecto gris y quebradizo. Las ramas apuntaban erectas hacia el cielo, rematadas por lenguas de llama enloquecida y danzarines filamentos del mismo fuego monstruoso que reportaban en torno de cumbrentas de la casa y granero, cobertizos. Era una escena propia de Fuseli, y sobre todo el resto reinaba esa marejada amorfa luminosidad, ese extraño e inconmensurable arco de críptico veneno surgido del pozo hirviendo, sintiendo, lamiendo, tocando, brillando, estirándose, burbujeando maligno en su cósmico e irreconocible cromatismo. Entonces, sin previo aviso, aquella cosa odiosa saltó verticalmente hacia arriba como un cohete o un meteoro, sin dejar ninguna estela, y desapareció a través de un agujero redondo curiosamente regular en las nubes. Antes de que ningún hombre pudiera boquear o gritar, ninguno de los observantes pudo olvidar nunca esa visión. Y Amni miró aturdido a las estrellas del cisne, donde Deneb resplandecía más que el resto, y ahí donde el desconocido color se había fundido con la Vía Láctea. Pero su mirada fue en ese momento vuelta urgentemente a la tierra, por el estruendo en el valle. Así sucedió. Fue un crujir y chascar de madera, y no había una explosión tal como los de la partida juraron que había sido, aunque el resultado fue el mismo, ya que en un instante enfebrecido y caleidoscópico estalló en aquella condenada maldita granja un cataclismo resplandeciente y eruptivo de antinaturales chispas, sustancias cegando a los pocos que lo vieron, al mismo que lanzaba en dirección al cenit un furioso chaparrón de fragmentos coloridos fantásticos, como si se hubieran sido rechazados por nuestro universo. Pasaron a través de nubes que se centraban con rapidez a la gran morbosidad que ya se había desvanecido, y en un instante desaparecieron también. A los lados y ahí abajo había tan solo una oscuridad a la que los hombres no se atrevieron a regresar, y sobre todo el lugar arreciaba, y un viento que parecía soplar procedente de las negras y heladas entrañas de los espacios interestelares gritaba y aullaba y azotaba los campos y los árboles deformes en un loco frenesí cósmico, hasta que enseguida la temblorosa partida comprendió que no tenía sentido esperar a que saliese a la luna de poder ver qué había de la granja de Nahum. Demasiado espantoso para atreverse a hacer hipótesis. Los 7 hombres se encaminaron con dificultad hacia Arkham a través del camino norte. Amni estaba aún peor que los demás y les pidió que fuesen con él hacia su propia cocina en vez de seguir directos hacia la ciudad. No deseaba cruzar a solas en el bosque oscurecido y azotado por los vientos para llegar a su casa en el camino principal.
puesto que él había sufrido un impacto adicional que se ahorraban los demás y quedó por siempre presa de un miedo atenazante que no osó siquiera mencionar durante muchos años. Mientras los demás observadores en lo alto de esta tempestuosa colina habían vuelto neciamente el rostro hacia la carretera, Amni había mirado hacia atrás por un instante el ensombrecido valle de la desolación en que viviera su desdichado amigo, y en ese lejano golpeado lugar había visto alzarse algo débilmente, solo para caer de nuevo en el lugar en el que el gran horror sin forma se había lanzado a los cielos. Era tan solo un color, pero ningún color perteneciente a nuestra tierra o cielos, y dado que Amni reconoció tal color y supo que ese último resto aún debía acechar ahí debajo en el pozo, ya no quedó nunca del todo bien. Amni jamás volvió a aquel sitio. Ha pasado medio siglo desde que el horror tuvo lugar, pero jamás ha vuelto y se alegra de que la nueva presa se haya sumergido. Yo también me alegraré, porque no me gusta la forma en que la luz del sol cambia el color en el tono de la boca de ese pozo abandonado cuando pase junto a él. Espero que el agua sea siempre muy profunda, pero aún así, nunca beberé de ella. No creo que visite nunca más la zona de Arkham. 3 de los hombres que estuvieron con Amni regresaron a la mañana siguiente a ver las ruinas a la luz del día, pero no quedaban verdaderas ruinas, solo los ladrillos de la chimenea, las piedras del sótano, algunos restos minerales y metálicos aquí y allá, y la boca de ese pozo nefasto. Excepto por el caballo muerto de Amni que ellos sacaron a rastras y quemaron, y la caleza que devolvieron al punto de donde todo estaba vivo había desaparecido. 16 hectáreas fantasmales de polvoriento desierto gris es cuanto quedaba. Nada ha nacido ahí desde entonces. Hasta hoy, un día se abre bajo el cielo como una gran mancha devorada por el ácido entre los bosques campos y los boscos que han osado ir a verla a pesar de las abandonadas rurales. Le llaman el campo arrasado. Las habladurías rurales son extrañas. Podían ser aún más extrañas si los hombres de ciudad y los químicos de la universidad se interesasen lo bastante como para analizar el agua de ese pozo abandonado, o el polvo gris que ningún viento parece dispersar. Los botánicos también podrían estudiar la flora raquítica que crece en los bordes de ese lugar, porque podrían arrojar alguna luz sobre la creencia local que está en entremedio. Poco a poco, quizá un par de centímetros al año, la gente dice que el color de la hierba cercana no es anormal a la primavera, y que los animales salvajes dejan extrañas huellas en escena de nieve en el invierno. La nieve no cuaja tanto en el campo arrasado como en otros lugares. Los caballos, los pocos que quedan en esta época de motorización, se vuelven excitables en el valle silencioso. Y los cazadores no pueden fiarse de sus perros cuando están demasiado cerca de la mancha de polvo grisáceo. Bastante gente se volvió un poco rara en los años que siguieron a la desaparición de Nahum y siempre fueron incapaces de marcharse. Entonces los de mayor fuerza de voluntad abandonaron la región y solo los forasteros trataron de vivir en las desvencijadas casas viejas. No pudieron quedarse. No obstante, uno y a veces se pregunta qué cosas ajenas extrañas han llegado a saber aparte de nuestros rumores. Se quejaban de que sus sueños nocturnos eran, en ese grotesco territorio, sumamente horribles y, sin duda, la misma visión de esos oscuros parajes resulta suficiente para agitar a cualquier mórbida. Ningún viajero ha sido nunca capaz de sustraerse a un extraño sentimiento ante esos profundos barrancos, y los artistas se entremecen al pintar espesos bosques cuyo misterio toca mucho más al espíritu que al ojo. Personalmente no puedo evitar pensar en la sensación que despertó en mí aquel único paseo solitario antes de que Amni me contase su historia. Al llegar el crepúsculo, de forma vaga deseé que se formasen algunas nubes, porque un extraño temor a los profundos vacíos celestes que pendían sobre mi cabeza había reptado en el interior de mi alma. No me pregunten mi opinión, no lo sé. Eso es todo, no hay nadie, a excepción de Amni, que quieran preguntar por qué.
La gente de Arkham no habla sobre los días extraños y los 3 profesores que vieron el meteorito y su glóbulo coloreado ya han muerto. Había otros glóbulos, de eso estoy seguro. Uno debió alimentarse y escapar, y probablemente había otro más tardío. Sin duda está aún en el pozo. Sé que había algo erróneo en la luz del sol. Sé que vi sobre ese miasmático borde. Los rústicos dicen que la destrucción repta en un par de centímetros cada año. Así que quizá hay una especie de crecimiento o alimentación ahora mismo, pero cualquiera que sea la demoníaca incubación que ahí tenga lugar, debe estar restringida por algo, o de lo contrario se extendería con mayor rapidez. ¿Está atada a las raíces de esos árboles que se contorsionan en el aire? Uno de los rumores comunes en Arkham, tan cerca de los gruesos robles que brillan y que se mueven de una forma indebida en la noche. ¿Qué es? Solo Dios lo sabe. En términos de materia, supongo que la cosa que describió Amni puede ser considerada como un gas, pero este gas obedece a las leyes que no son de nuestro cosmos. No pertenecía a estos mundos y soles que brillan en los telescopios. Y las placas fotográficas de nuestros observatorios no pertenece a los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden o consideran demasiado inmensos para medir. Nuestros astrónomos es solo un color ajeno al espacio, un espantoso mensajero de informes territorios del infinito más allá de cualquier naturaleza que nosotros conozcamos, cuya simple existencia aturde el cerebro y nos aturde con la visión de negros abismos extracósmicos que se abren ante nuestros ojos enloquecidos. Dudo mucho que Anmi me mintiese, y no pienso que todo fuese un delirio de locura, como los que me habían dicho los ciudadanos. Algo terrible llegó a las colinas y los valles en ese meteoro, y algo terrible, aunque no sé en qué proporción, se encuentra aún ahí. Me alegraré cuando lo inunden. Entre tanto espero que no le suceda nada a Amni. Vio demasiado de aquella cosa y su influencia es de lo más solapada, porque no fue nunca capaz de marcharse. Cuán claramente recordaba aquellas moribundas palabras de Nahum: no te deja, te ata. Sabes que lo que te está pasando, pero no puedes hacer nada. Amni es un buen viejo. Cuando la gente de la presa vaya a trabajar, hablaré al ingeniero en jefe para que le preste atención. Odiaría pensar que él, como la gris, retorcida y frágil monstruosidad que persiste en perturbar una y otra vez en mis sueños,